amb Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Bien, verán, en el marco del último congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, celebrado aquí en Barcelona, se hizo referencia a los llamados disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos están presentes en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en objetos como plásticos, cosméticos, sin ir más lejos, y pueden llegar a provocar ciertas patologías como, por ejemplo, y ahora lo explicaremos, obesidad y diabetes. Además, los expertos reclaman a las autoridades europeas y nacionales que impongan, que redacten normativas para que se prohíban determinados compuestos presentes en comidas y bebidas y que además actúan también como disruptores endocrinos, que, como hemos dicho, aumentan la probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades. Incluso se habla de cánceres hormonodependientes como el de próstata o el de mama, alteraciones del aparato reproductor masculino y femenino, pudiendo causar infertilidad, así como alterar la función de la glándula tiroides. Por tanto, permítanme la expresión, poca broma con esos disruptores endocrinos, de los que vamos a hablar ahora con Ángel Nadal, que es catedrático de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada en salut i qualitat de vida que us interessa escoltar. Bien, saludamos a Ángel Nadal. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, disruptores endocrinos. Lo de endocrinos más o menos está a nuestro alcance. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es el concepto de disruptores? ¿Qué significa disruptor? ¿Qué es ese concepto? Sí, de hecho es una palabra que no existe de momento en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? En principio es una traducción literal del inglés. Lo que realmente hacen este tipo de compuestos químicos, que es lo que son, es alterar la acción de nuestras hormonas, bien disminuyéndola o bien aumentándola, depende del disruptor que sea. Bueno, esto es una primera voz de alerta, ¿eh? Sí, alterar, vamos, lo que hacen es alterar la función de estas hormonas. La función, alterar la función de estas hormonas. Esto, así, a grosso modo, ahora entraremos en más detalle, ¿esto cómo puede repercutir esa alteración en nuestra función hormonal? Sí, esto es lo que hace, en definitiva, es aumentar nuestra predisposición a tener determinadas enfermedades, como bien ha nombrado, pues la diabetes o la obesidad. Sí. Es decir, te puede hacer más propenso a captar grasas y que tus tejidos grasos crezcan, por ejemplo, y que aumente el peso. A ver, si no he entendido mal, estamos, entre comillas, rodeados por todas partes de disruptores endocrinos, porque hemos hablado de la comida, hemos hablado de los cosméticos, objetos plásticos, es decir, ¿estamos invadidos por disruptores endocrinos? A ver, estamos rodeados por ellos. Son compuestos químicos que están en muchos objetos cotidianos, que forman parte de los plásticos, por ejemplo,
son retardantes de llama que se ponen también en muchos objetos. Sí. Hay pesticidas que también pueden actuar como ellos, y algunos de ellos actúan a dosis bajas como las que estamos expuestos. Pues esos son muy peligrosos y hay que identificarlos. Entonces, estamos rodeados, ahora mismo hay una lista de unas 500 sustancias químicas en la Comisión Europea que están catalogadas como posibles disruptores endocrinos. ¿Una lista de 500 sustancias? Sí, 517. 517. Sustancias químicas que podrían actuar como disruptores endocrinos. Claro. En fin, no queremos alarmar a nadie, pero le pregunto, esos disruptores endocrinos, algunos de los incluidos en esta lista, ¿de qué manera se introducen, digámoslo así, en nuestro organismo? ¿Cómo penetran en nosotros? A ver, la vía fundamental es por la ingesta. Por la ingesta. En la mayoría de ellos, sí. Nos los comemos. Vamos. Nos los comemos cuando nos alimentamos, para entendernos. Sí, es decir, en los compuestos, en los plásticos, por ejemplo, muchos de los alimentos, o prácticamente casi todos, están ya envueltos en plástico. Sí, lamentablemente. Entonces, del plástico migran estos compuestos al contenido. Cuando el contenido es graso, este tipo de compuestos, tiene más afinidad y migran más. Y es así como sucede. Entonces, de esta manera es como los ingerimos. Bien. Los ingerimos en nuestra alimentación, pero claro, entiendo que esas sustancias, cuando las ingerimos, son microscópicas, o sea, no son visibles a simple vista, entiendo, ¿no? Porque vamos... No, pero como ninguna. Claro, porque ahora que lo comentaba Ángel Nadal, yo pensaba, a ver, que yo sepa, no he visto nada raro en lo último que he comido últimamente, ¿no? Es decir, no hay nada raro, claro. ¿no? Tampoco... A nivel visual, me refiero, a nivel visual. Claro. No, a nivel visual no lo vemos, igual que no vemos los ácidos grasos del queso cuando nos los comemos. Claro. Entonces, además de los ácidos grasos, el queso que está envuelto en plástico tiene bisfenol A, por ejemplo, y tiene talatos. Sí. Y cualquier plástico tiene más de 1000 compuestos químicos, que lo forman. Entonces, algunos de ellos se comportan como disruptores endocrinos. De hecho, el bisfenol A ya está catalogado como un disruptor endocrino. Sí. Bueno, por la Comisión Europea. Sí, y yo pregunto si tenemos algunas de esas sustancias de esa lista identificada o catalogada, ¿se hace algo para evitar esa transmisión de disruptores endocrinos a nuestra persona? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Ahora mismo con el bisfenol A, pues ya la EFSA recomendó reducir los niveles 20.000 veces, es decir, prácticamente eliminarlos de todo aquello que esté en contacto con la comida o con la bebida, el pasado mes de abril. Que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho nada. Es decir, se sabe por los estudios con proyectos europeos que toda la población adulta mayor de 18 años europea tiene o orina bisfenol A, con lo cual todos lo estamos ingiriendo, y se sabe que es un disruptor endocrino, y según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es un peligro para la salud de los europeos. Bien. Y hasta ahora que yo sepa, no se ha tomado todavía ninguna medida por parte de ninguno de los estados. Eso es algo, permítame, incomprensible, porque se conoce la sustancia, se conocen los efectos, posibles efectos en nuestra salud, y no se ha hecho lo que debería haberse hecho. ¿Esto de qué depende? ¿Que se haga o no, que se actúe o no, o que se establezca una normativa que regule el tema de los disruptores endocrinos? ¿De qué depende? La normativa en parte está hecha, se puede mejorar, pero la normativa para los disruptores endocrinos, cómo identificarlos, está hecha, y después, en cuanto una sustancia se considera o se identifica como un disruptor endocrino, hay que eliminarla de todo aquello que esté en comida o bebida. O sea, eso está dicho por las autoridades europeas. Sí, pero, es una de las normativas, ¿no? Pero no se aplica. Después hay que implementar, exactamente, ¿no? Hay que implementar estas normativas. Imagino que eso no es tan fácil,
y bueno, pues desde el mes de abril, como digo, hasta ahora, que yo sepa al menos, pues no ha ocurrido nada. Entonces, bueno, seguimos ingiriendo bifenol A. Claro, porque esta es la realidad, sí, ¿no? Entiendo, Ángel, que muchos de esos disruptores endocrinos se utilizan en los procesos de elaboración, de fabricación, en el procesado de determinados grupos de alimentos. Quiero decir que a nivel industrial son útiles, al menos. El bifenol A es uno de los principales componentes de los plásticos. Es el principal componente del plástico de policarbonato y es un plastificador para prácticamente todos los tipos de plástico, que es el que hace que el plástico sea maleable y se le pueda dar forma. Entonces, prácticamente está en todos ellos, sí. Y es por eso que hay un proyecto europeo determinado que ha estudiado, digamos, la cantidad que tenemos en sangre y orina. Y bueno, es el que ha dicho que prácticamente el 100% de la población europea adulta tiene bifenol A, ¿no? Bueno, tenemos ya eso es así. una razón, si no era suficiente las que ya teníamos acumuladas, una razón más de peso para evitar el plástico siempre que podamos. Pero no solo el plástico, hay otros elementos que también contienen esos disruptores endocrinos que al margen de que podemos ingerirlos, por ejemplo, como usted decía, en la alimentación, estamos incluso respirando disruptores endocrinos constantemente. Sí, claro, hay algunos de ellos que son volátiles y también los inspiramos, claro, sí. Bueno. A ver, o sea, la cuestión con los disruptores endocrinos es la siguiente. O sea, nadie va a tener diabetes por estar expuesto hoy a un disruptor endocrino, ¿de acuerdo? La cuestión cómo funciona es de la siguiente manera. El periodo más susceptible es durante el embarazo para el feto, fundamentalmente, es lo que mejor se ha estudiado, y también en la infancia. Pues en los periodos durante el desarrollo es cuando actúan este tipo de compuestos cambiando la expresión de los genes. No produce mutaciones, solo cambia la expresión. Y eso es lo que hace que en tu edad adulta tengas más predisposición a determinadas patologías. Claro. Una predisposición, entonces, una predisposición que se ha gestado durante el embarazo. Exactamente. Entonces ese es el periodo donde más hay que evitar este tipo de exposiciones. Entonces quería hacer, para tampoco alarmar, digamos, es decir, ya personas adultas, etcétera, esto puede tener un efecto y no es bueno ingerirlo, pero no es igual que cuando alguien o una mujer está embarazada. O durante la infancia, los 3 primeros años, en el desarrollo de los niños y las niñas. Ahí es donde hay que llevar más cuidado en evitar las exposiciones. Por supuesto, la fase, el periodo de embarazo es fundamental. Por cierto, los disruptores endocrinos, ya ha quedado claro, son compuestos químicos exógenos, pero hay 2 clases, digámoslo así, los naturales y los artificiales. De los artificiales ya hemos hablado, de los artificiales hemos hecho referencia. ¿Qué es un disruptor endocrino natural? ¿Qué se entiende por ello? Vamos, no, es que la distinción, un disruptor endocrino es un disruptor endocrino, es decir, hay compuestos químicos que son naturales y que te pueden provocar ese tipo de efecto. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico es un metal y al final se encuentra en las aguas. Por ejemplo, en India hay un grave problema con esto porque tienen zonas con aguas donde son muy altas en arsénico y, por ejemplo, eso produce diabetes y tienen un problema real en estas zonas con la incidencia de la diabetes. Entonces, en ese caso, sería un compuesto natural que está actuando como un disruptor endocrino. Entiendo. Y otros son compuestos que también son exógenos, es decir, nuestro organismo no los fabrica, pero que los fabricamos los hombres, como el caso del bifenol A que estábamos diciendo, los talatos, determinados pesticidas, etcétera. Entonces, esto sería un poco la diferencia, pero actúan de la misma manera, digamos. Sí. ¿Qué es un disruptor volátil? Volátil quiere decir que se evapora con facilidad
y que podemos respirarlo y por lo tanto ingerirlo por vía respiratoria. Claro, lo que antes decíamos. Exactamente. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Y con esto concluimos. ¿Qué está a nuestro alcance para evitar, en la medida de lo posible, la exposición a esos disruptores endocrinos? ¿Qué podemos hacer? Sí, a ver, este es un problema global y por lo tanto requiere acciones globales como las que se están tomando, que también hay que decirlo, a nivel del Pacto Verde Europeo en la Comisión Europea. ¿De acuerdo? A nivel individual podemos reducir hasta el 50% incluso lo que tomamos. Entonces hay que intentar evitar el almacenar en lo posible los alimentos en plásticos. Si tenemos que utilizar una fiambrera de plástico, si podemos utilizarla de cristal, mejor. Y sobre todo si se utiliza de plástico, que no se meta en el microondas o en cualquier otro sitio para calentarla. Claro. O sea, el problema no son las ondas del microondas, es el calor y que hagan migrar, ¿no? Los componentes de los plásticos, porque van a migrar más rápidamente con el calor, ¿no? Sí. Entonces hay que intentar, en el caso de los plásticos, como digo, evitar todo lo posible los alimentos que están envueltos en ellos. Pelar bien las frutas y las verduras antes de comerlas. La mayoría de pesticidas se acumulan en la piel de la fruta o de las verduras. Entonces, si se pueden pelar, pues mucho mejor. Y si no, al menos lavarlas muy bien. ¿De acuerdo? Ventilar la casa, como hemos estado haciendo con el COVID, durante 10-15 minutos al menos al día, también va bastante bien para quitar aquellos que sean volátiles, retardantes de llama, etcétera, que podamos tener, de las alfombras, muebles, etcétera, ¿no? En principio, intentar no comer demasiado comidas que estén enlatadas. Eso no quiere decir que no comamos ninguna lata de conserva, quiere decir que no nos dediquemos a comer latas de conserva varias veces al día o de manera continua, ¿no? Claro. Porque tienen un recubrimiento de plástico dentro. Entonces estas son una de las recomendaciones, digamos, que podemos hacer. Hay más, pero vamos. Claro, sí. Esas son las básicas. En todo caso, Ángel Nadal antes decía que esos disruptores endocrinos que estamos comentando pueden llegar a aumentar la posibilidad de desarrollar enfermedades como, decíamos, la obesidad, la diabetes, los cánceres hormonodependientes, próstata, mama, alteraciones del aparato reproductor masculino y femenino, infertilidad e incluso alterar la función de la glándula tiroides. Quiero decir que son potencialmente algunas de esas enfermedades son serias, pueden ser enfermedades incluso son serias, son graves. Entonces la pregunta es, claro, si nos diagnostican de alguna de ellas, ¿se puede saber si el origen está precisamente en los disruptores endocrinos o esto es imposible? Esto es, si no imposible, muy difícil. A no ser que alguien tenga una exposición continua por trabajo, etcétera, alguno de ellos determinado. Entonces, esto, claro, todas estas enfermedades son multifactoriales. Claro. Hay varios factores que actúan a la vez. Entonces, estos lo que hacen es aumentar la prevalencia, contribuyen a aumentar la prevalencia. Es como cuando decimos que uno no come comida sana, comes comida procesada, etcétera, aumenta tu peso y tienes más predisposición a tener diabetes. Bueno, pues dentro de esa comida, digamos, que no es sana, se encuentran también los disruptores endocrinos, no solo el que tenga más grasas saturadas, etcétera, sino que este tipo de compuestos también están ahí porque migran del continente, ¿no? Pero bueno, esta sería la cuestión. Es decir, es muy difícil saber si una enfermedad es debida exclusivamente a esto y probablemente no lo sea. O sea, son, como digo, varios factores, incluyendo la genética. Son hipótesis. Pero es importante, claro, porque aumenta la prevalencia. Entonces, si lo que tenemos que hacer desde el punto de vista sanitario, los que nos dedicamos a ello, pues es intentar disminuir la prevalencia que tenemos de algunas enfermedades. Yo trabajo en diabetes y la prevalencia en España de diabetes es de casi el 14% de la población adulta,
pero bueno, es muchísimo. Bien. Sin duda, en todo caso, espero que los oyentes hayan tomado buena nota de esos consejos que nos daba Ángel Nadal para evitar en la medida de lo posible la exposición, incluso la ingesta a esos disruptores endocrinos que pueden, como acabamos de comentar, ser la antesala de alguna de esas enfermedades que podemos desarrollar con el tiempo después de esa exposición más o menos prolongada a esos disruptores endocrinos. Ángel Nadal, muchísimas gracias por esa información y seguiremos esta línea de consejos en la medida de lo posible, que no es fácil, porque estamos rodeados de plásticos, por ejemplo, por todas partes también. Exactamente, sí, pues muchas gracias por el interés y bueno, aquí estamos para lo que un fuerte abrazo, Ángel. Ángel Nadal, que es catedrático de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. Amb bones mans amb Carles Aguilar. Una proposta radiofònica que parla del que més interessa, la nostra salut. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.